la historia de una ciudad, hay un equipo técnico detrás generalmente, de técnicos, arquitectos o aparejadores o médicos en el tema de la sanidad o profesores en el de la educación, que son los que elaboran. Los programas se elaboran con mucha seriedad. Diferente es que luego un proyecto determinado tenga unos condicionantes que permitan o no desarrollarlo, porque no haya financiación, que no es un tema que tenga que ver con vosotros, pero que hace inviable en la realidad algunos proyectos muy bonitos porque no hay dinero para acometerlo, por ejemplo, ¿no? Eso lo viviréis Pero esa es vosotros. misión también del arquitecto municipal. Claro, Vamos a ver. El arquitecto municipal entra un político, como han entrado recientemente políticos nuevos. Muy bien. Ellos tienen una idea, han tenido una campaña, tienen un objetivo. Y ellos te plasman a ti cuál es el objetivo y hasta dónde podemos llegar. Pues mira, podemos llegar a ser el parque, podemos llegar a ser lo otro. Tenemos 4 años, no hay que correr, hay que ir con tranquilidad, vamos paso a paso. Todo va en función también al tema económico. ¿Qué subvenciones tenemos? ¿Cómo va el ayuntamiento económicamente? ¿Diputación puede ayudar? No puede ayudar. Pues mira, los proyectos los puede hacer Diputación porque nosotros estamos cortos de tiempo para poder hacerlo. Es que desde que tú llegas al ayuntamiento a las 8 de la mañana hasta que te vas, es que no paras ni 2 minutos. Cuando no es la persona que viene preguntando, consultando, es un compañero que tiene algún problema o es el propio político que te necesita que acudas a alguna reunión o algún tema que requiere de tu presencia, ¿no? Es muy complicado llevar un ayuntamiento pequeño cara a un arquitecto o cara a una persona responsable. Yo creo que hay diferencia entre los chicos y los grandes. Sí, porque lo bueno de los ayuntamientos grandes es que trabajas con muchos técnicos de otras disciplinas. Y entonces con la colaboración con todo el mundo te sientes bastante más apoyada. Y además incluso defiendes más de 6 meses actuando de secretario de un ayuntamiento. Claro, porque el secretario se ha sido de baja, creo no había nadie. Y creo que de juez de paz. Y de juez de paz también, y de casamentero, y de todo. Es que, tú eres una fuerza viva en tu ayuntamiento. Es muy difícil, es muy complicado para nosotros el salir día a día adelante. Desde luego, cuando tú llegas luego a tu casa estás totalmente reventado, porque las jornadas se hacen largas, son duras, unas mejores, otras peores. Y bueno, yo creo que todo es un resultado para que la ciudad o el pueblo vaya bien, que el político confíe en sus técnicos. Pero lo que, perdona un momentito, es que lo que te habías dicho antes de que depende un poco de que haya un arquitecto municipal o no en un ayuntamiento dependiendo del dinero, yo es que creo que salimos bastante rentables. Yo no digo que no. No, pero yo digo que en el fondo, o sea, se piensa en los números a secas, pero una inversión en un equipo técnico, sobre todo en un ayuntamiento donde es que no hay nadie que haga nada, en el fondo te rentabilizaría para... O sea, es que parece que en la administración llevamos los números gordos, pero ahora que todo se está poniendo un poco en tela de juicio, quizás hay que empezar a valorar las cosas. Entonces, las valoraciones son en lo que recibe el administrado, pero también incluso hay valoraciones económicas positivas y favorables para eso. Entonces, al final, yo lo que vengo un poco a defender aquí es que somos bastante rentables para, en el fondo, para lo que se nos paga. Marta, pero... No es que me queje, no me quejo en absoluto, porque a mí nadie me ha obligado a meterme en la administración. Pero fíjate, si le preguntáramos a los 101 alcaldes de la provincia de Málaga si les gustaría que en el equipo en el que trabajan, en los diferentes ayuntamientos, pudiera existir la figura de un arquitecto municipal, ¿cuántos dirían que no? Ninguno. ¿Por qué no lo tienen? Porque siendo verdad lo que tú dices, que es primero el huevo o la gallina, para que sea rentable tiene que existir esa figura contratada. Claro, y para contratarla tiene que existir el dinero. Y a veces... pero ahora con la cantidad de gente que hay sin trabajo, yo estoy convencida... Que no ganamos tanto, es que bien poquito. No. Somos mileuristas. Bueno, me comentabais antes de empezar que además dedicación relativamente exclusiva, porque uno es por hora, ¿no? Un contrato por hora. Claro, sí, por prestación de servicios. Prestación de servicios, efectivamente, que tienes que completar. Puedes completar, en tu caso. Pero la cosa es que ha cambiado mucho, porque antes... Hombre, me tenéis que permitir que introduzca esto. Antes, buscar a un arquitecto para que trabajara en un ayuntamiento era complicado. Y ahora hay una demanda brutal. Antes había muy pocos arquitectos, y hoy en día que hay escuelas en prácticamente todas las ciudades importantes. Y muy poco trabajo. En el ejercicio libre, ¿no? Muy poco. Claro, pero bueno, que sería el momento de que entráramos. De todas formas, yo también pienso, Marta, respecto a ese tema, que es verdad que antes no había a lo mejor tanta afición por ser arquitecto municipal, porque realmente cuando había una época de bonanza económica, las horas que tú le dedicabas al ayuntamiento, en nuestro caso, que es un contrato de prestación de servicios,
probablemente por esas horas que tú estabas trabajando en el ayuntamiento, te era mucho más rentable utilizar esas horas trabajando en la profesión libre. Claro. Por eso tampoco había... No, sí, yo pienso que los que estamos en la administración mucho es por vocación, o sea que al final, porque cuando en la época buena que aquí todo el mundo ganaba un montón de dinero, los que estábamos en la administración, Sí, ¿qué hace la éramos los raros. administración? Hay otra sí. parte, hay otro grupo de personas que piensan que en la administración apenas se puede dejar la firma. Es decir, no se puede crear como puedes crear en un estudio de manera independiente. Pero Y eso te pones a mirar y es mentira eso es también. falso. Eso puedo yo asegurar Eso es falso. que es falso. Que es falso, Y lo es falso. aseguro desde fuera, pero conociendo el interior. Rotundamente falso. O sea que también tienes la capacidad de ser un arquitecto municipal y dejar tu huella en la Incluso ciudad. el cliente es Magnífico, mucho mejor porque es la magnífico. ciudad. administración. Tu cliente es la ciudad y cuando trabajas en la calle pues tienes el cliente que te venga a contratar Claro. de motu propio. Entonces, Estás trabajando para la administración, al final, con sus ventajas o inconvenientes, pero es verdad que tiene ciertas ventajas. Hombre, entre las ventajas, a lo mejor ahora no es un buen momento, ¿no? Pero sabes que la administración es un cliente bueno. De alguna manera trabajas para un supuesto cliente bueno. Ahora no es Ahora un buen no. momento, ¿no? Ahora nada. Pero bueno, hay cosas que tienen que seguir saliendo adelante con sí, dinero claro. sin Sí, él sí. y necesitas es mucho más, parece más seguro, ¿no? El poder hacerlo. Te hubiera gustado hacerlo de otra manera y al político supongo que también le gustaría hacerlo de otra manera. Pero las cosas vienen como vienen y la economía es como es, ¿no? que manda el dinero. Claro. desgraciadamente Ahí es donde así. viene el artilugio del arquitecto, con poco dinero hacer buenas cosas. claro, Esa ahí también está es nuestra sí, forma. pues Que eso es la rentabilidad. La formación de un arquitecto, por lo menos la nuestra, han sido 6 años de carrera y 1 año de fin de carrera. O sea, 7 años estudiando arquitectura. Claro. Sí. Desde el germen de pensar en cómo debe ser una ciudad hasta terminar y hacerla y materializarla en un bordillo, en una calle, en un edificio, en todo. Entonces, no sé, economizar, claro, ahorrar, ¿sabes? Y además ver nosotros los soluciones que no arquitectos sean siempre... costosas. Esa es la misión también del Sí, arquitecto. siempre lo hemos hecho todo un poco, nos han enseñado a buscarnos la vida y hacerlo en tu propio estudio, hacías de todas las labores, de secretaria, de no sé. Entonces somos... Tenéis que tener la visión de en qué se debe transformar la ciudad y cómo se debe ¿Y transformar cómo? y lo conseguís. En la mayoría de las ocasiones, y yo vuelvo a repetir que soy un profesional de otra rama diferente, me quedo sorprendido en el sentido de admiración de ver cómo espacios que eran inhóspitos, que eran, se convierten la capacidad. en verdaderos espacios de convivencia, ¿no? Y ahora con pocos recursos, además. Bueno, y ahora con Sí, es poco que- y antes con Y más, antes pero con se más. siguen haciendo, ¿no? Hombre, también yo quisiera apuntar que creo que el diseño de una ciudad, incluso el diseño urbanístico de una ciudad, no es solo responsabilidad de los arquitectos, porque hay que hablar de una ciudad plural, una ciudad accesible, una ciudad sostenible, y ahí intervienen otras muchas profesiones. Ajá, hay Pero muchas sin duda creo otras áreas que también, ¿no? en la batuta para dirigir la orquesta es de los arquitectos. Bueno, Que nosotros- trabajáis de vez en cuando, entráis en contacto con medio ambiente, por ejemplo, o Mucho. con cultura, o No, con, no, pero incluso Mucho, ¿no? dentro de la mucho. gerencia que, por ejemplo, yo que tengo la suerte de trabajar con abogados, economistas, ingenieros... Nosotros somos abogados, arqueólogos. economistas, ingenieros, Es que arqueólogos. es bonito, ¿eh? Porque es la... Es que es bastante... En un solo sueldo y en una sola persona. Exacto. Tú sales muy rentable. Sigue siendo rentable. No, pero se aprende y se valora. Entonces, nosotros como que defendemos la participación de mucha gente y además de los colectivos, pero quizás de otra forma como se ve ahora la participación ciudadana, que es preguntarle a la gente y hacerle caso a lo primero que dicen. Nosotros defendemos que para hacer cualquier cosa en la ciudad tan importante que se va a quedar tantos años, en Europa las cosas se piensan mucho más, todo el mundo interviene, todo el mundo opina, pero cualificado, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo tiene opinión, pero normalmente más cualificada. Entonces se saca mucho rentabilidad de ese tipo de intervención, cosa que aquí se hace menos. Aquí se hacen muy pocos concursos, pero incluso de planeamiento, de urbanización. Y entonces creamos una ciudad, la duplicamos en nada de años sin... Sin ver gracias mucho a hacia los dónde vamos, técnicos ¿no? que participamos, pero que tampoco nosotros tenemos... Yo creo que son cosas tan importantes y que se van a quedar tanto tiempo que requerirían de una participación de muchísimos más técnicos de todas las áreas, de geógrafos, no sé, un montón de técnicos que equipo deberían multidisciplinar. participar. Marta, en mi modesta opinión, eso no se hace. No. Yo creo que yo lo vivo, es decir, yo lo vivo desde no tu sé, punto de vista. yo lo vivo. No, yo- pero tú lo vives desde los técnicos que trabajamos dentro de la agencia. Pero, por ejemplo, A nivel se general, saca el plan especial del puerto, que sí que fue el único de los pocos concursos, pero el auditorio o algo así son concursos restringidos donde se invitan a poca gente. En Europa, para hacer 3 manzanas,
se invita a todo el mundo, a los colectivos de ciudadanos, pero a los técnicos más también. Personas participen, más ideas. Es que es mejor. Eso, ahora, que luego no vayamos a materializar los técnicos de la administración porque les resultamos rentable. Pero es que yo creo que la gente, si su idea se la elige, está dispuesta a cederla. Sí. Que es que eso es que tu ciudad... Un ejemplo, el Soho. El Soho de Málaga, el futuro Soho, la zona del ensanche, es un proyecto que nace en un colectivo de empresarios, de vecinos, de comerciantes, coordinados por una o dos personas que no son de la administración pública. ¿Surge de la demanda ciudadana? Totalmente. Sí, surge del interés de un... Pero como ese te puedo poner, la Plaza de la Merced tiene la fisonomía que tiene, la recuperación que tiene, porque de un proyecto que redacta Gerencia de Urbanismo, magnífico proyecto, pero que no era la idea que el conjunto de la población, sobre todo la del entorno, tenían de lo que les gustaría que fuera su plaza, se modifica después de 8 o 10 o 6 reuniones con los vecinos, pero es con que los colectivos. Ese tipo de espacio en una ciudad tan importante como Málaga, que estamos hablando del germen de la ciudad, en Madrid o en Barcelona o en cualquier otra ciudad, se saca un concurso internacional, participa mucha más gente y no digo que al final... Pero vosotros sois profesionales, hombre, pero es que nosotros no es que no queramos hacerlo, estaríamos encantados en hacerlo. En Málaga tiene la virtud de poder sacarlo, pero nosotros en los pueblos muy poco. Pero si el colegio, por ejemplo, de arquitectura... Señor alcalde, ¿por qué hago yo el proyecto? ¿Por qué no lo sacamos a la calle? Pero niños, si el Ayuntamiento de Málaga saca todos los proyectos a concurso, ¿qué hacen los arquitectos de Gerencia de Urbanismo? No. Los controlan, participan en la ejecución, pero las ideas, yo hablo de las ideas, ojalá que a mí me dejaran hacer todos los proyectos, pero creo que una ciudad tan grande y tan importante, es que es una responsabilidad tal como para descargarla directamente en 4 técnicos porque hemos entrado por oposición. Pero es que al final la responsabilidad recae sobre nosotros, es decir, que somos muy responsables de lo que se hace en la ciudad, porque es verdad lo que hemos hablado un poco antes, que al final tienes unos limitados recursos económicos para elaborar un determinado proyecto, y entonces tienes que ser muy responsable. Pero yo, por ejemplo, creo que los ayuntamientos pequeños, con la colaboración del colegio, tú sacas un concurso de ideas y es que la gente, aunque el premio fuera 0, hoy en día, con la cantidad de gente que hay, habría un montón de gente dispuesta a aportar ideas, a no sé qué. Luego, pues tú, probablemente, si el ayuntamiento no tiene dinero, lo redactarías, pero es que habría gente hasta que lo regalaría su trabajo, estoy convencida, en pro de que cuando lleguen buenos tiempos, pues algo se te reconozca, pero... Me queda un minutillo. De todas maneras, una cosilla, me gustaría recordar que hay proyectos en los que se hacen concursos de ideas, porque se consideran que tienen esa entidad, esa importancia, el Guadalmedina, por ejemplo, y otros que de verdad, desde mi visión de profesional de la medicina, y por tanto sujeto a muchos errores en temas que os afectan a vosotros, yo creo que hay muchísimos proyectos que con las ideas vuestras y el asesoramiento o la opinión de los colectivos, los que tú decías, hay más que de sobra, en mi opinión, ¿no? Ahora, los grandes proyectos, el Auditorium ha sido un concurso de ideas, el Guadalmedina otro concurso de ideas, y como eso un montón, ¿no? Ya, pero el auditorio es un edificio, no genera ciudad. También da la importancia de tener arquitectos municipales. Es evidente que hay debate, es evidente que el asunto parecía que no, pero al final la importancia del arquitecto municipal, no solamente como figura, sino también el equipo y cómo vaya a desarrollarse, tiene mucho de lo que hablar. En otra ocasión podemos recuperar el tema y tratarlo y que nos contéis si hemos ido hacia alguna parte después de esta charla. Agradeceros a los 4 que hayáis estado aquí y a ustedes, como siempre, que se fijan en la ciudad, que seguro que después de programas como los que tenemos generalmente con los arquitectos de Málaga la ven de otra manera. Les espero, como siempre, el próximo martes aquí en Punto de Encuentro. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestra página web www.ondaazulmálaga.es. Hasta la semana que viene. Que Dios da abrigo para según el frío. Chalas, cascascala, chalas,